¿Para qué vinieron los ovnis? Charla con Ricardo Gómez Kenny. Datos del autor. Ricardo Gómez Kenny nació en 1936. Es arquitecto y aficionado al estudio del tema ovni, especialmente de todos los casos donde se recibían mensajes y alguna información útil nos han aportado. La charla que hoy les presento no es fruto de mi imaginación, sino que mi intención fue exponer ordenadamente todo lo que pude estudiar a través de muchos años. Para que tengan una idea de las fuentes utilizadas, mencionaré a todas las personalidades que por haber ellos tenido algún tipo de comunicación con entidades de otros mundos, resultaron de inmenso valor para este tema. Le agregaré algunas anécdotas de cada uno para que se den cuenta de la seriedad de los casos. Eugenio Siragusa tenía una escuela de astronomía, pero además se comunicaba con varios seres más evolucionados. Entre ellos estaba uno llamado Gabriel. Entre sus alumnos se había inscrito una pareja como simples interesados. Al tiempo se sinceraron y le dijeron: no somos una pareja, somos agentes de la CIA. Nuestro organismo considera que toda su información no puede estar en manos privadas. Tendrá que entregar todo o atenerse a las consecuencias. Al negarse, pensó, me irán a matar, pero no. Lo denunciaron diciendo que en su escuela estaba haciendo lavado de cerebro a sus alumnos. El gobierno no encontró nada, pero igualmente terminó preso y olvidado. Un día descendió un ovni sobre la cárcel y, asustado el director, le abrió las puertas de la cárcel. Pensó, me han abandonado. Al volver a recibir mensajes le dijeron, no, fue una lección que tenías que soportar, pues te habíamos dado suficientes conocimientos como para darte cuenta que los dos te estaban mintiendo. Eugenio distribuía los mensajes recibidos por correo a todos sus seguidores, especialmente en Italia. En esta placa vemos la única vez que Eugenio logró registrar algo del cuerpo de Adoniesis, uno de sus contactados, ya que en su forma habitual la energía que emiten sus cuerpos no es posible fotografiarla. Un artista amigo pudo representar sus rostros siguiendo las indicaciones de Eugenio. En esta imagen vemos el logo que identificaba a su escuela durante la difusión de los mensajes recibidos. El ECO 1 fue el primer satélite para comunicación que lanzó el hombre. Protagonizó un incidente con otra nave misteriosa y dejó una enseñanza muy útil al padre Segundo Reina, quien fue testigo ocular del incidente, repetido en 2 oportunidades. Veremos más detalles más adelante. El satélite ECO 1, con el grupo de científicos que lo creó en el año 1960. El padre Reina, como ya dijimos, dirigía el Observatorio San Miguel. Cuando lo conocí por su edad avanzada y sin sucesor, los jesuitas se vieron obligados a entregarlo a la Fuerza Aérea. Los militares hicieron una fogata en el patio
quemando su amplia biblioteca sobre ovnis por considerar que el tema era demoníaco. Además, según sus propias palabras, él solía comunicarse durante una meditación junto a alumnos de quinto año con quien comandaba una nave extraterrestre y estaba en órbita permanente. En sus cartas indicaba que debíamos tener la mente bien abierta a todas las posibilidades, ya que estos seres podrían ser preadánicos o posadánicos, como también tener la necesidad de un salvador o no tenerla. Pedro Romagnú, comandando un viaje comercial, tuvo su primer extraña experiencia. Un avión venía en su misma ruta cuando estaban a punto de chocar de frente y en forma inmediata sintió a su espalda el sonido de los reactores del otro avión. ¿Qué pasó? A ambos se habían traspasado, acción imposible para nosotros. Al comentar el hecho recuerda haber visto algunos ovnis en la zona en ese momento. Fernando Corbella fue un destacado ingeniero italiano que se radicó en Argentina y, como era amigo de Siragusa, le traducía al español todos los mensajes. Cuando vio que no enviaba nada más, pensó que habría muerto. Fue a Italia y pudo verificar que el incidente de la cárcel mencionado del italiano ocurrió realmente. En su fábrica de Malargüe hubo extraños avistajes, especialmente cerca de los depósitos de uranio. El sacerdote jesuita Corrado Balducci, quien estaba relacionado con el Vaticano, grabó muchos reportajes para la TV italiana y en todos ellos se lo veía impulsando el estudio de extraterrestres. Entre otros contactados también nombró a Siragusa. Sugerimos escuchar algunos de sus videos. Giorgio Bongiovanni es llamado el hombre de los estigmas por llevar desde hace 30 años la marca de las heridas de Cristo. Era un exitoso empresario, pero hoy se dedica a difundir por el mundo los mensajes que recibiera en Fátima de la Virgen María, pidiendo que los humanos cambien y se alejen de una vida tan materialista y violenta. Además, María le aseguró que su hijo Jesús volvería acompañado de estos seres. Giorgio tiene una pasión por el estudio de los ovnis y destaca que su maestro en estos temas fue el italiano Eugenio Siragusa, ya fallecido. Segunda sección. Entramos ahora en lo más importante, la mayor incógnita que a todos nos debería preocupar. ¿Para qué vienen los de otros mundos? La respuesta a la vista no existe, de manera que cada uno, si analizamos todo desde lo general a lo particular, creo que podremos lograrla. El fenómeno ovni tiene tres sectores diferentes y lo representamos en la parte superior de esta lámina. Uno, con todo lo referido a las naves, sus movimientos y sus objetivos. Otro sector, aunque no es mucho lo que hay, todo sobre los seres ocupantes. Y un tercer sector, lo más valioso de todo, porque allí se concentran todos los mensajes y sus contenidos.
En este sector es donde vamos a dirigir nuestro estudio. En la parte inferior de la lámina hemos representado la desconexión que existe entre razón y fe, léase, entre la NASA y la Iglesia. Allí todo está estancado por lo siguiente. Varios sacerdotes han reconocido que existen estos seres, pero siempre lo dicen en forma personal y agregan que la Iglesia recién lo haría después que lo reconozca la ciencia. Eso parece lógico, pero resulta que la ciencia, aunque a veces quisiera reconocerlo, no sabe cómo hacerlo, ya que al escuchar que pueden tener relación con enfoque religioso, da media vuelta y se va. Ellos solo hablarían con lo razonable. Para que tengamos una idea de cómo se alejan de la verdad, basta este dato. Estamos gastando millones con radiotelescopios cada vez más grandes para, dicen los científicos, captar alguna señal de otra civilización. Y todavía no se han enterado que ellos hace rato que no usan la radio. Tienen su propio equipo, 1000 veces más rápido. ¿Cómo se llama? El cerebro. Ah, no, eso no es científico, decimos aquí. ¿Quién es el terco que frena todo? Con la metáfora de las bibliotecas hemos representado la verdad razonada por un lado y la verdad revelada por el otro. Para llegar a comprender a estos seres vamos a necesitar sí o sí fusionar ambas ideas, o mejor dicho, ambos lenguajes. Con esta otra metáfora, la de los trenes, buscaremos lo mismo. Debemos encontrar la forma de traducir el conocimiento al lenguaje común. Recién entonces podremos fusionar ambos. El alto tiene que bajar y el subterráneo tiene que subir. Por ejemplo, para el primer grupo, en vez de historia sagrada, simplemente historia, ya que fueron hechos reales. En vez de arcángel, simplemente el que dirige un grupo. Y de la misma forma para el segundo grupo, menos matemáticas y más razonamiento. Contaba el padre Segundo Reina, director del Observatorio Jesuita Adara, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, que mientras observaba el Eco 1 que pasaba cada hora, apareció otro objeto del otro lado. Cuando parecía que se iban a chocar, este lo esquiva rápidamente y sigue su viaje. Esto volvió a ocurrir en 2 circunvalaciones seguidas. En un reportaje, Reina explicó sus conclusiones y cálculos. Si sabemos la velocidad, podemos calcular su distancia. Si sabemos la distancia, podemos calcular su velocidad. Fue evidente, nos decían, estamos a la misma distancia que vuestro Eco 1. Hizo los cálculos y le dio 32.000 kilómetros por hora cuando nosotros solo habíamos llegado a 14.000 kilómetros por hora. Obviamente, el extraño no era de esta tierra. Tenemos aquí 2 casos diferentes de ingreso o egreso de naves, en tierra o en mar, pero siempre se generaba el mismo efecto. No hacían un hueco, sino que traspasaban la materia, sea ella sólida o líquida. Como usaban un potente haz de luz, este elemento era el que dejaba su marca, no era el tamaño de la nave. Si la marca era circular, fue por haber ingresado en forma vertical. Si la marca era ovalada, por haber entrado en forma inclinada. Daniel Fry, un destacado científico que estaba relacionado con los futuros cohetes espaciales de los 60,
caminando a solas por White Sands, asegura haber sido invitado a ingresar a un pequeño platillo volante, cosa que aceptó. El objeto no estaba tripulado. Durante su corto viaje sobrevoló por todos los Estados Unidos y logró importantes datos técnicos. Recién lo pudo hacer público cuando salió de la NASA, pues mientras sos parte de ella tenés prohibido hacerlo. Le llamó la atención que tuviera el mismo símbolo que muchas culturas nuestras, el árbol y la serpiente. Era lógico, pues quien lo dirigía a la distancia dijo ser de un grupo post-adánico que había huido en la época del diluvio. Pudo observar demostraciones que sobrepasaban la aceleración permitida, como el uso de gravitación artificial, tanto en teoría como en práctica. Pedro Romagnó, durante el incidente de los aviones que ya citamos, se observaron algunos ovnis en la zona. Obviamente estos seres facilitaron lo ocurrido. Fue su primer experiencia, que más adelante complementó con la teoría que nos permitió comprender que el traspaso de la materia es posible. Hoy lo podemos comprender ya que con los instrumentos de última generación hemos descubierto lo que hay en el interior de toda materia, vacío, con algunos puntitos separados y cada uno rodeado por una especie de coraza que impide pasar, acelerando miles de veces. Estas órbitas no se chocan y la materia se logra traspasar. Dijimos comprender, no reproducir. Don Pedro, entre otras cosas, inició una cátedra sobre el tema extraterrestre en el Colegio La Salle de Buenos Aires y también organizaba reuniones de difusión con participación de personalidades muy importantes. En este gráfico continuamos con el tema anterior y tenemos más explicaciones de los casos mencionados. Diferencias con nuestro sistema de propulsión. Nosotros usamos tracción o impulsión. Se tira o se empuja, pero ellos utilizan gravitación artificial que actúa sobre toda la materia a la vez. En esta lámina estamos proponiendo usar términos que se adecúen más a una realidad y que sirvan para todos los casos. Ni ángeles ni extraterrestres. Son seres más evolucionados, pero entendamos bien, no lo son 100 años más, sino 1.000.000 de años más evolucionados. Tampoco es útil otra dimensión, pues ese término se usa para muchas cosas. Es así, en nuestro mundo todo vibra y sus vibraciones están en otro rango más elevado al nuestro. Para usar términos más simples, proponemos llamarlos de calidad nivel 1 y de calidad nivel 2, desde ya que nos referimos al cuerpo físico y según el rango de vibración en que se encuentren. Esto nos ayuda a entender que cuando por unos instantes estos seres se hacen visibles, es porque voluntariamente logran frenar sus vibraciones hasta nuestro nivel. Con los dos gráficos de esta lámina intentamos explicar cómo se pudieron haber generado estos dos niveles. Habría dos teorías posibles. En el gráfico superior A, suponemos que toda la humanidad nació en ese elevado nivel 2 y que en un momento determinado
por alguna razón desconocida, una rama descendió al llamado nivel 1. En el gráfico inferior B sería al revés. Suponemos que toda la humanidad nació en la situación inferior o nivel 1 y en un momento determinado, por alguna razón desconocida, una rama ascendió al llamado nivel 2. Hecha la aclaración, nuestra posición es la teoría A, es decir, nosotros somos la excepción y no ellos. Y esto explica también por qué cuando Dios decide hacerse hombre, lo hace en nuestro nivel y no en el superior. Y llegamos a lo más importante de todo, los objetivos de estos seres. Al estudiar todos los mensajes, tenemos dos tipos. El principal sería algo de advertencia. Es muy grave, pero eso debería interesar en especial a los grandes líderes, pues el destino del planeta de ellos depende. Aquí nos detendremos en uno de los mensajes que literalmente decía así: Dios no va a permitir que el desastre planetario que ocurrió hace miles de años ocurra por segunda vez. La llamada rebelión de los ángeles. Tenemos que saber que si un planeta estalla, los restantes deberán sufrir un enorme sacudón hasta que se vuelva a restablecer el equilibrio. No sería extraño que haya sido la causa de la desaparición de los grandes animales que estaban apoyados en tierra. En cambio, los del agua pudieron sobrevivir a la catástrofe. El secundario es de sabiduría y eso sí debe interesarnos a todos. Al hablar de sabiduría nos referimos a sus opiniones sobre lo que nosotros denominamos nuestros límites. Nos muestran que esos límites no son tales y que sí se pueden sobrepasar. Lo explican con teoría y con ejemplos prácticos. Los límites que mencionamos son, para la ciencia, la gravedad, la aceleración, el traspaso de la materia, la teletransportación y la velocidad máxima de la luz. Y para la fe, que razonar nos parecería que no hace falta. En esta lámina, el gráfico izquierdo representa a quienes piensan que todos los hechos naturales sin explicación, llamados milagros, se le atribuyen a Dios. El gráfico derecho representa a quienes pensamos que todo lo natural se le atribuye a Dios, tanto los hechos sin explicación como los que ya la tengan. Por lo tanto, los avances que vayamos logrando buscando razonar todo en nada nos deberá preocupar. Según lo expresan en sus mensajes, estos seres son los mismos que estuvieron presentes en los momentos más históricos de la humanidad, en Belén, en el Éxodo, en el cruce del Mar Rojo con el maná, anunciando a Zacarías, entre muchos otros. Siempre fue ayudando a la humanidad a dar un paso que solos nunca hubiéramos podido dar, algo que a juzgar por sus mensajes actuales y aunque con otros tipos de ayuda, se viene repitiendo. Nos dicen que el cerebro funciona bastante parecido a la radio, claro que en una frecuencia mucho más elevada y además para que funcione deben ser bien utilizados en los dos extremos, emisor y receptor. En los hechos que llamamos milagrosos, lo vemos en la lámina, juega un papel importante
el cerebro, pero no es el que genera la curación. El resultado que se produce es por la actuación combinada entre un ser espiritual determinado y el cerebro propio del enfermo. Nosotros decimos que actúa con mucha fe, aunque razonando sería mejor decir activando un punto especial del cerebro. Llamémoslo punto X, por darle un nombre. ¿Tenemos necesidad de razonar todo? Desde ya que por nosotros, no. Lo que aprendimos con fe nos basta y sobra. La necesidad surge para atraer a los científicos de enfrente, ya que ellos solo escuchan lo razonable. Miguel y Gabriel son los dos seres más renombrados y generadores de mensajes. Le decimos arcángeles, que significa el que dirige un grupo, por lo tanto, son la voz cantante de ese grupo. Son diferentes sus mensajes. Varios seguidores, como Siragusa, don Fernando Corbela, Monseñor Balducci, etcétera, y otros. Estos seres viven miles de años, por esa razón no debemos extrañarnos que hayan sido los mismos en todas las épocas. Los mensajes de Miguel nos recuerdan que también tenemos que tener en cuenta que existe un extraño personaje que, aunque no nos agrade, existe. Hoy lo llamamos el maligno, pero es bueno recordar cómo nació y qué es lo que busca. ¿Quiénes son los contactados? Es obvio que teniendo formas de estudiar nuestros cerebros puedan saber ellos, entre tantos millones, quién tiene ya desarrollada alguna sensibilidad especial para este fin. Puede llamar la atención que en las posibles comunicaciones siempre se reciban mensajes en su propio idioma, y eso lo explican así: el cerebro emite ideas, no palabras. Los términos los pone el cerebro del que recibe en base a su propio conocimiento. Recordemos cuando hablaban los apóstoles y todos los escuchaban en su propio lenguaje. Ya dijimos, tal vez nos preguntemos, ¿hace falta que razonemos tanto por nosotros mismos? No, nuestra fe se mantiene por sí sola. La necesidad surge porque tenemos que atraer a los de enfrente. Si no logramos un mismo lenguaje, todo el estancamiento frente al tema extraterrestre continuará indefinidamente. Ya que probar de razonar no cuesta nada, comencemos con un caso muy importante. Todos sabemos que en nuestra era hubo dos nacimientos no normales. ¿Quiénes fueron? Jesús y María. Pero no nos confundamos. La anormalidad de uno es totalmente diferente a la anormalidad del otro. Veamos esto más detallado en la próxima lámina. Ahora puede que no nos importe, pero al final de la historia comprenderemos que fue de gran utilidad. Analicemos estos tres croquis, ya que un dibujo dice más que 100 palabras. Para poder decir que algo es anormal, primero tenemos que definir bien lo que sería normal, es decir, representar los elementos que intervienen para el nacimiento del 99,99% de los seres humanos. El triángulo 1, un humano, contiene los tres elementos que toman parte: aporte masculino, aporte femenino y el método, todos normales. El triángulo 2, Jesús, aporte femenino, normal, aporte masculino, anormal. Lo activó Dios directamente. Y el método, anormal. Y el triángulo 3, María, aporte femenino, normal, aporte masculino, normal, y el método, anormal.
Antes de proseguir, veamos cómo cuentan ellos, estos seres, la historia humana post-adánica. Quienes trajeron a la tierra a nuestros primeros padres les prohibieron comer de un destacado árbol porque sus frutos eran la peor droga y 1000 veces la peor droga que hoy conocemos. Esta anulaba un lugar específico del cerebro que le servía para comunicarse con los seres que los habían traído, pero además tenía la particularidad de ser totalmente hereditaria. Hoy nosotros decimos, somos todos herederos del pecado original. Ellos dicen que con el tiempo esa frase perdió por el camino una palabra. Sería mejor decir, somos todos herederos de las consecuencias de la primer desobediencia. El problema, lo más grave aún, es que ese virus, por nombrarlo de alguna forma, se transmitía por el contacto carnal. Gran problema entonces, pues nuestra humanidad no conoce otra forma para tener descendencia que el contacto carnal. La solución, encontrar la forma de que el aporte masculino se una al aporte femenino sin contacto, es decir, a distancia. ¿Cómo hacerlo si Joaquín era un hombre común, como todos, que no conocía la teletransportación? Allí es donde estos seres han colaborado. Los evangelios nos recuerdan que Joaquín, como era costumbre de la época, estaba ausente de su hogar hacía ya un año. Era muy creyente y en sueños estos seres le comunicaron que Ana, su esposa, había quedado embarazada. ¿Qué había ocurrido? Algo un poco parecido, no igual, a lo que hoy llamamos fecundación asistida. Estos seres se encargaron de enviar el aporte masculino hasta su destino final y, de esa manera, al no existir contacto carnal, las células correspondientes fueron totalmente puras. Según ellos, la definición exacta de María debía ser concebida sin las consecuencias de la primer desobediencia. Así María nació en un nivel más elevado. Recordemos que se decía que ella, de muy chica, jugaba con estos seres o ángeles y al estar familiarizada tampoco se asustó cuando un ser extraño le vino a anunciar su maternidad. Gabriel. En esta lámina vamos a referirnos un poco a los extraños movimientos de naves y seres. Hay dos situaciones diferentes. Cuando están cerca de la superficie sólida o líquida, lo llamamos levitación. Y no debe tomarse como algo muy raro, pues todos nuestros objetos, cuando están simplemente apoyados, no soldados, están levitando. O sea que no surge nada nuevo, solo estamos frente a un cambio de intensidad. Ahora, cuando es en el espacio, hay que estudiar los casos más a fondo. Si miramos un poco lo que mencionamos como materia, veremos en esta lámina que tenemos allí otro límite, la gravedad. No se está contrarrestando a la gravedad con estas naves, como lo haría un cohete, sino que tal vez estemos ante materia ingrávida. Si un día hemos concebido la materia oscura con gravedad pero sin luz, ¿por qué no puede ser esto? Que sería la inversa, con luz pero sin gravedad. En estos gráficos hemos representado a los humanos con un dato muy importante. Vemos que se compone de 3 partes y no de 2: cuerpo, espíritu e inteligencia y memoria. ¿Y qué pasa cuando muere? Obviamente el espíritu o energía vital se va y entonces el cuerpo se desordena y muere.
La ciencia se preguntaba dónde va la inteligencia y la memoria. Algunos pensaban que quedaba en el cuerpo, y por eso cuando Einstein murió cortaron su cerebro en pedacitos y los enviaron a laboratorios de todo el mundo. Nada extraño se encontró. La inteligencia no estaba allí, se había ido con el espíritu. Cambiando de tema, comentaremos dos datos que también son muy valiosos. 1. La sábana santa. La impresión dejada sobre ella evidentemente fue producida por la energía irradiada de un cuerpo que además tuvo una larga exposición. Nos recuerda a una de las primeras fotografías que requerían casi 2 minutos de que el retratado debía quedar inmóvil. 2. Los primates. La igualdad que se han encontrado con alguno de estos animales, según los mensajes, es al revés. Ellos descienden del hombre en ocasión de que algunos humanos se habrían extraviado y animalizado. Retomando el tema de la muerte, cuando uno muere, el que se va es el cuerpo. El resto, inteligencia y memoria, quedarían junto al espíritu que, como ya no está afectado por la gravedad, puede irse donde quiera. Para muchos de nosotros, esto sería un cambio fundamental. Una pregunta insólita, pero útil. ¿Podemos imaginar la anunciada resurrección de los humanos? Ignoro si hubo algún artista o pintor que lo haya representado. Yo nunca vi una pintura sobre ese tema. Y de haber existido, con los cajones abiertos no tendría ningún sentido. Al fallecer, todo volvió a la tierra y eso ya fue. Además, muchos murieron en agua, en fuego o con una bomba. Con la definición representada en la lámina anterior, al menos la imaginación algo puede hacer. La inteligencia que quedó congelada como si fuera un programa de informática sigue estando en cada espíritu stand-by. Cuando Jesús o algún ser superior le dé el clic necesario, se activaría y como lo haría un electroimán muy especial, él mismo atrae todas las partículas que un ser humano necesita y que la Tierra contiene de sobra. Lo más lógico sería que los humanos reaparecieran con la misma edad que tenían al fallecer y además completo, porque el molde original sigue intacto como existió desde su propio nacimiento. Pueden existir otras definiciones. Reflexión final. Todos deberíamos aportar nuestro granito de arena para que se vaya achicando la grieta que existe sobre los ovnis entre la fe y la ciencia o la Iglesia y la NASA. ¿Cómo? Traduciendo nuestras verdades a un lenguaje más simple y razonado. Un ejemplo posible sobre el nacimiento de Jesús. El hecho que haya tenido que nacer en una gruta fue providencial. Todo lo que iba a ocurrir hubiera sido casi imposible en zona urbana. Los seres que estaban cerca de la gruta no era solo para guiar a los pastores. De paso lo hacían, pero estaban allí preparándose para ayudar al momento de dar a luz. Podemos conocer algunos detalles combinando algo de los evangelios apócrifos con algunos mensajes recibidos de estos seres.
a saber, al enterarse que estaba por nacer un niño en la zona, las mujeres que siempre acuden a ayudar en un parto fueron corriendo hacia la gruta. Al llegar a ella quedaron sorprendidas porque no creían lo que veían, dicen ellas. Vimos a una mujer acostada y sobre ella surgió una luz que se fue concentrando rápidamente. En un momento, en esa luz apareció el bebé. Pero lo más llamativo de todo es que apareció totalmente limpio y seco, cosa que nunca ocurre. De los mensajes obtenemos el resto. El bebé había traspasado la pared materna, parecido a una cesárea, pero sin corte alguno. ¿Cómo podría ser? Pues si bien Jesús habrá llegado a ser el más evolucionado de todos, no podemos pensar que tenía esa cualidad siendo un bebé. Nuevamente tenemos que entender que la presencia de estos seres no fue meramente de adoración, también ayudaron a que el bebé salga a la luz. Conclusión: al no nacer este niño como todos nosotros, es exacto y razonable decir de su madre que fue siempre virgen. Si es posible razonar todo, veamos si da resultado con lo más grande. Intentar imaginar al Padre Creador, obviamente su parte corporal no puede molestar. Él se va a enojar si lo ignoramos, si lo contradecimos o si lo desobedecemos, pero no si lo tratamos de imaginar. Como la única referencia en la Biblia es indirecta, hizo al hombre a su imagen y semejanza, la única pista que tenemos es usar la inversa de esa definición. Sobre esa base, en siglos pasados, muchos artistas lo han hecho imaginando a un hombre mucho más grande, más serio, más imponente, etc. Pero hoy, con los últimos conocimientos científicos de su materia corporal, podemos definir al humano con otros términos y con mucha más precisión. Es un conjunto billonario de mínimos sistemas planetarios con centros llamados átomos, armónicamente mantenidos unidos entre sí por una energía superior. Ergo, si solo cambiamos una palabra, mínimos por máximos, tendríamos la siguiente definición. Es un conjunto billonario de máximos sistemas planetarios con centros llamados soles, armónicamente mantenidos unidos entre sí por una energía superior. Si encontramos en la naturaleza física algo que encaje con esa definición, el gran dilema estaría resuelto. El universo es finito. Nuestra respuesta: si a pesar de que hemos recorrido todo el tema de los ovnis, seguimos teniendo confusa la respuesta a la pregunta inicial, la sintetizaremos así. Los seres que nos visitan hoy, al margen de cómo los llamemos, son los mismos que venían apareciendo periódicamente, aportando alguna ayuda frente a problemas que el hombre por sí solo nunca podría solucionar. En este caso, a su ayuda la podemos resumir denominándola sabiduría.
La confusión surge pues en esta oportunidad se le han superpuesto dos objetivos más por necesidades que no existían en los casos anteriores. Ellos son: uno, estudiar y prever todo lo necesario en caso de tener que realizar una evacuación masiva de los humanos por una guerra nuclear, que no es solo sacar gente, también hay que saber dónde llevarla y cómo tratarla. Y dos, impedir que se genere una desintegración física en cadena. Al ser incontrolable, podría hacer estallar el planeta, como ya ocurrió una vez hace miles de años. Nadie sabe a ciencia cierta si estos dos hechos ocurrirán o no, pero igualmente estos seres deben estar bien preparados. Conclusión. Su mejor lección: todo se puede razonar. Cuando algo se puede, se debe intentar.